Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Hoy es el capítulo definitivo en el que cerramos el círculo y vamos a escribir las ecuaciones de campo de Einstein al completo. Entonces, el tour es el siguiente. Vamos a partir, como ves en pantalla, de la acción que se refiere únicamente al campo gravitatorio, porque si os fijáis, tenemos aquí R, que es la curvatura, que hace solo referencia a la gravedad, y aquí tenemos la métrica de la hipersuperficie o la frontera si queréis, y la curvatura también de la superficie, la curvatura extrínseca. O sea que estos dos términos hacen referencia única y exclusivamente a lo que es el campo gravitatorio sin tener en cuenta la masa. Aquí no hay ninguna masa, ninguna materia, ni energía extra, ni nada. Entonces, claro, tenemos que añadir un término de masa. Por ejemplo, en el campo electromagnético, la acción suele constar de la parte, digamos, de radiación, la parte de materia y una parte de interacción radiación-materia. Esto básicamente habla de los fotones, esto de las cargas y esto la interacción entre fotones y cargas. Entonces, claro, nosotros en este contexto lo que son los trozos amarillos se están refiriendo a el campo gravitatorio, que sería algo así como el equivalente a lo de la radiación del campo electromagnético, y estos dos términos, que es materia e interacción con materia, lo introducimos en un solo término, porque fijaos que aquí aparece G, que es precisamente eso, el campo gravitatorio, es el determinante de la métrica, y entonces ya aquí hay una interacción entre la materia y el campo gravitatorio. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué es esta LM? Bueno, podríamos decirlo de varias maneras. Está la manera tonta, que es decir, bueno, no sé lo que va aquí y por eso le pongo una letra, L por ejemplo, y tengo que descubrir qué narices poner aquí para que reproduzca las leyes de la naturaleza. Eso sería una manera de decirlo. Otra manera de decirlo sería, bueno, tiene que ir un lagrangiano porque hemos visto durante siglos que la física se puede describir en muchísimos casos como la acción, digamos, definida como la integral de un objeto matemático que se llama lagrangiano. Bueno, cualquiera de las dos la podéis tomar como válida. Entonces, de momento, dejamos esto libre, como diciendo, bueno, no sabemos qué va aquí. Pero claro, dependiendo de lo que hay aquí, pues yo que sé, por ejemplo, todo el espacio-tiempo lleno de materia, pues esto será una expresión en concreto, o un campo definido en todos los puntos de la variedad, pues daría lugar a otra L, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de qué tipo de materia, pondremos una cosa u otra. De esto ya hablaremos en algún momento. Lo importante de este vídeo es que una vez fijado esto, claro, nosotros esto nos lo hemos inventado, bueno, nosotros no, Einstein y Hilbert y Gibbons y Hawking y York se inventaron esto para poder reproducir las ecuaciones de Einstein. Pero claro, las ecuaciones de Einstein son, digamos, una mejora de las ecuaciones de Newton. Entonces, esa mejora, digamos, se nota cuando la gravedad es intensa y también para velocidades comparables a la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasa si la gravedad no es intensa y las velocidades no son muy grandes? Pues entonces claramente deberíamos recuperar Newton, o sea, la gravitación. Perfecto. Pues entonces, para lograr esto, lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos términos por una constante lambda. Lambda es una constante, que quede claro. Y es una constante que no tenemos ni idea de lo que vale, pero que la vamos a elegir de tal manera que cuando hagamos el límite newtoniano, o sea, gravedad poco intensa y velocidades bajas comparadas con la velocidad de la luz, reproduzcamos la ley de la gravitación universal de Newton, que seguramente la conocéis como F igual a menos G m partido R al cuadrado. Esto sería, digamos, la versión bachillerato. Y luego está la versión de carrera, que es que el laplaciano del potencial gravitatorio es igual a 4pi g ρ, donde g es la constante de gravitación universal de Newton y ρ es la densidad de masa. V es el potencial gravitatorio. Y esto de aquí es simplemente la derivada segunda
de x, la derivada segunda de y y la derivada segunda de z. ¿Vale? Esta sería la ecuación, digamos, más completa para definir la gravitación universal de Newton. Bueno, pues entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar, a partir de las ecuaciones propuestas por Einstein, hacer el límite y llegar a esto. Y en este tránsito encontraremos el valor de lambda. ¿A qué debe ser igual lambda para que pase esto? Y ese es el número que vamos a poner aquí. Vale, pues esto es básicamente el guión de este capítulo. Por cierto, y otra cosa más interesante es que también voy a introducir la constante cosmológica, que eso lo haré un poco más tarde. Pues nada, ante tal tarea, mejor que empecemos ya. Muy bien, pues vamos a variar la acción y lo pongo directamente porque este trozo ya es precisamente lo que hemos calculado en los capítulos anteriores, y ahora lo que hay que hacer es hacer la variación de este término, pero veréis que comparado con esto es una tontería como una casa, así que vamos para allá. Entonces recordad que la variación puede entrar dentro de la integral, así que la variación de la acción de la materia, por así llamarlo, si queréis podemos llamar a esto acción de la materia, pues esta variación pues va a ser la integral de 4x, variación de la raíz de menos g por el lagrangiano de la materia. Entonces aplicamos la regla de Leibniz, que nos dice que primero tenemos que variar el primer término, el otro dejarlo exactamente igual, luego dejar el primer término igual y variar el segundo fragmento. Muy bien, recordemos que esto, según la fórmula que dedujimos en el capítulo 52, concretamente la fórmula 52.7, la variación de la raíz de menos g es igual a 1/2 raíz de menos g, g alfa beta, variación g alfa beta. Pero en ese mismo capítulo también os dije que esto es igual a lo mismo, pero con un menos, si bajamos estos índices y subimos estos. Esto, si no os acordáis, volver a mirar el capítulo 52, que lo dedujimos, y esta es la expresión que vamos a utilizar. De hecho, hago un llamamiento aquí a Krull para que ponga esta fórmula como la 52.8. Gracias, Krull. Muy bien, entonces seguimos. La variación de la acción de la materia va a ser igual. De momento, a menos 1/2 raíz de menos g, g alfa beta, variación g alfa beta. Y ahora vamos a variar el otro término, esto de aquí. Pero esto es una tontería, porque esto es muy parecido a cuando tenemos una función, por ejemplo, y decimos que la diferencial de una función es la derivada parcial con respecto a las variables x multiplicado por diferencial de x mu. ¿Vale? Esto es el polinomio de Taylor en varias variables, y entonces cuando tenemos un funcional, entonces la variación de un funcional pues es lo mismo, pero aquí ponemos la derivada funcional con respecto, en este caso, como estamos variando con respecto de g, pues con respecto de g alfa beta, y aquí poníamos la variación de la métrica. Así que esto es muy fácil porque simplemente lo ponemos aquí. En este caso no es f, sino que es el lagrangiano, lo que tenemos que derivar funcionalmente. Y si alguien se está preguntando cómo narices se hace esto, como ya haremos algún ejemplo, pues ya veréis en los casos concretos cómo se calcula esto. Esto es una tontería. Y ahora lo que hacemos es sacar factor común. Un medio, raíz de menos g y la variación de la métrica. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar, en este caso va a ser menos g alfa beta
que por cierto me estoy dando cuenta que me he dejado una LM aquí. Esta LM debería ir aquí, como seguramente habréis notado, más de uno, disculpad el error, la pongo, LM, y aquí como hemos sacado menos esto, ya lo tenemos aquí fuera, pero como aquí no hay ningún medio, pues tenemos que poner un 2, porque es como hacer 2 entre 2, y el medio lo saco fuera y el 2 lo dejo aquí. Y esto también sale fuera, por lo tanto solo nos queda la derivada funcional del lagrangiano, y esto es básicamente el cálculo de la variación del término de materia. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es juntar todas las partes. Entonces nos va a quedar la integral de 4x, muy bien, luego nos va a quedar raíz de menos g, por cierto aquí me falta una g, variación de g alfa beta, y ahora esta lambda está multiplicando todo esto, por lo tanto voy a poner lambda multiplicando a r alfa beta menos un medio g alfa beta r, o sea, básicamente lo que he hecho es trabajar esto, y ahora esta variación es justo lo que hemos calculado. Entonces, como hemos sacado factor común esto y esto, pues nos va a quedar aquí un medio, así que lo pongo, un medio, y luego nos queda menos g alfa beta, el lagrangiano, más 2 veces la derivada funcional del lagrangiano con respecto de g alfa beta, y ya lo tendríamos. Y ahora, obligando a que esta variación de la acción total sea cero, que es lo que establece el principio variacional, planteas una acción, haces una variación con respecto a la variable de interés, que en este caso son los elementos de la métrica, y cuando has hecho esa variación lo impones que sea igual a cero para que sea una acción estacionaria, ¿no? A veces máxima, a veces mínima, y lo que hacemos es, como hemos hecho varias veces, obligar a que esto de aquí sea cero. Entonces nos queda lambda r alfa beta menos un medio g alfa beta r más un medio menos g alfa beta, el lagrangiano, más 2 veces la derivada Lm con respecto de g alfa beta. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Así que ya puedo borrar todo esto de aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es pasar todo esto de aquí al otro lado de la ecuación, por lo tanto pasa restando, así que simplemente es poner aquí un igual y un menos. Y esta lambda que está aquí multiplicando la vamos a poner aquí dividiendo. Por lo tanto ya no hace falta los paréntesis. Y vamos a llamar a este paréntesis T alfa beta. Es decir, hacemos la presunción de que esto que aparece aquí es lo que ya definimos hace unos cuantos capítulos, que es el tensor de energía momento. Claro, dicho así, pues parece un poco extraño, ¿no? Pero la cuestión es que así es como se puede definir y tiene sentido definirlo si estuviéramos haciendo teoría clásica de campos de toda la vida. En este momento del vídeo pues parece como una especie de definición venida de no se sabe dónde, y en capítulos posteriores lo que haré será justificar poniendo ejemplos de que esto tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, si aceptamos esto como animal de compañía, entonces nos queda una expresión de este tipo, 1 entre 2 lambda, donde recordad que el objetivo es encontrar
lo que vale esa lambda, multiplicado por el tensor de energía impulso. Y, por cierto, el hecho de que le diga que es un tensor es básicamente porque la parte izquierda de la ecuación es un tensor, por lo tanto la parte derecha debe ser necesariamente un tensor, ¿vale? Por eso le llamo tensor. Y lo de que es energía-momento, aquí no se ve, pero con los ejemplos ya se verá que efectivamente tiene que ver con eso. Pues ya tenemos la primera parte de nuestro guión hecho, y ahora lo que tenemos que hacer es el límite newtoniano. Y eso quiere decir, en esencia, que cuando hagamos el límite newtoniano, esta ecuación tiene que poder escribirse como el laplaciano del potencial gravitatorio igual a 4pi g por la densidad de materia. Y esto, repito, para no perder el norte, esto nos dará un valor de lambda, el único valor posible que tiene que tener lambda para que al hacer el límite a Newton recobremos lo que ya sabemos. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, claro, ahora es cuando alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo narices yo hago el límite newtoniano de esto? Bueno, hay varias maneras, pero hay una que me gusta especialmente, porque de hecho ya hablé de eso hace bastantes capítulos. Voy a retroceder en el tiempo cuando estábamos en el capítulo 30 de este curso, y en el minuto más o menos 38 escribí esto. Vale, ¿esto qué es? Bueno, esto es un elemento de línea, esto es el tiempo, esto h es una coordenada espacial, y este simbolito lo definí en ese vídeo de esta manera. Y donde dije que esto era la energía potencial y esto era la energía potencial gorrito. Y la energía potencial gravitatoria se puede poner como la masa por el potencial. Por tanto, energía potencial es esta letra y potencial a secas es esta letra. De manera que esta métrica que deduje en el capítulo 30, finalmente pues la podemos poner como, en vez de este simbolito, ponemos mv, con 2, perdón, no se me olvide, y aquí abajo mc al cuadrado, bla, 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 bla. Por tanto, la m se va y nos queda que la métrica del capítulo 30 es 1 más 2v partido c al cuadrado dt al cuadrado más dh al cuadrado. Claro, lo interesante sería que volvierais a mirar el capítulo desde cero, el capítulo 30 me refiero, desde cero hasta el minuto 38 más o menos, porque así entenderíais de dónde saqué esto. Pero básicamente lo que hice fue trabajar, hago un resumen ultra rápido, trabajar en Minkowski, irme a un sistema de referencia acelerado, ¿os acordáis del famoso Rindler? Y entonces ver que si estamos en un sistema de referencia acelerado, entonces nuestra métrica la podemos expresar de esta manera o interpretarla de esta manera. Esto de aquí lo podemos también interpretar como si hubiera un campo gravitatorio uniforme en nuestro espacio. O sea, insisto, Minkowski no hay gravedad, pero si vamos a un espacio-tiempo de Rindler, si cogemos pequeños fragmentos de espacio-tiempo, pues aproximadamente, digamos, sería como un campo gravitatorio uniforme. Eso sí, tiene que ser en regiones muy pequeñas. Y si además vemos que v va a ser un numerito pequeño comparado con c al cuadrado, que es un número inmenso, pues podemos decir además que este campo gravitatorio pues va a ser muy pequeño, digamos, casi despreciable. O sea que sería 1 más algo muy pequeñito. Entonces esto es una manera, digamos, un poco en plan truco, pero es una manera de decir,
Vale, pues ya sé cómo expresar un campo gravitatorio débil, que es utilizar una métrica parecida a esta. Es decir, de hecho Einstein lo hizo así también. Einstein lo que dijo es, bueno, voy a considerar una métrica o un elemento de línea de campo gravitatorio débil, diciendo simplemente que la métrica va a ser 1 más 2 veces el potencial gravitatorio de toda la vida, c al cuadrado dt, y el resto de componentes espaciales las dejo exactamente igual, no influenciadas para nada. Esta métrica que acabo de poner es una métrica de campo gravitatorio débil. Entonces de aquí podemos sacar que G00 pues es simplemente menos 1 menos 2v partido c al cuadrado, y que G11 es igual a 1, que G22 es igual a 1, que G33 es igual a 1 y el resto de componentes de la métrica es 0. O sea, que hacer un límite newtoniano podría ser perfectamente coger esta métrica que acabo de decir y sustituirla aquí, a la izquierda. Muy bien, eso en cuanto al lado izquierdo, que lo vamos a hacer enseguida. Y luego en cuanto al lado derecho, claro, ¿qué será T alfa beta? Claro, si os acordáis, en el capítulo 50 me inventé un ejemplo muy sencillito, que era pues imaginarse que todo nuestro espacio-tiempo estaba formado por pelotitas de masa m cada una de ellas, un montón de pelotas, que estaban todas en reposo. Y entonces construir el tensor de energía e impulso para esta situación. Como ejemplo, digamos, para ver un poco de cómo se puede definir un tensor de energía e impulso. Entonces, más o menos en el minuto 55 de este capítulo, os expliqué un truco posible, que era definir el tensor de energía e impulso como epsilon sub 0, E0', punto directo E0'. Claro, supongo que como ha pasado bastante tiempo, igual tenéis que recordar. Ya digo que no, si lo habéis visto, volver a recordarlo, pues podéis ir incluso bastante más rápido, incluso puede estar bien. En cualquier caso, esto era una manera, digamos, de expresar el tensor de energía e impulso de esta situación en donde hay puntitos, masas puntuales expandidas homogéneamente en todo el espacio-tiempo y que tienen velocidad cero. ¿Vale? Eso significa que, bueno, he puesto 0' aquí para recalcar que estamos en el sistema de referencia en reposo, digamos, ¿no? Si esto lo vemos así, significa que aquí solo hay una componente 0, 0, bueno, 0', 0' si queréis, pero bueno, lo del prima podemos pasar olímpicamente y decir simplemente que lo llamamos así 0, 0, y simplemente decimos que toda esa materia no se está moviendo y por tanto el tensor de energía e impulso solo puede tener componente 0, 0, ¿vale? Bueno, pues claro, la componente 0, 0 pues es perfectamente normal decir que es el número que acompaña al entre comillas, vector de base, digamos, ¿no? Y si os acordáis, epsilon sub 0 lo podíamos poner como ρ0 c al cuadrado. Este 0 de aquí se refería a que estamos en un sistema, si queréis, la densidad de energía y la densidad de masa medida en el sistema en reposo. Entonces, como está claro que estoy hablando todo el rato de que estamos ya en el sistema en reposo, pues este 0 no haría falta porque ya lo acabo de decir. Por lo tanto, diríamos que T00 es simplemente la densidad de masa multiplicado por c al cuadrado. Pues esto es lo que vamos a almacenar por aquí. T00 es igual a ρ c al cuadrado y el resto de componentes son 0. En la situación esta de aquí, que es una que nos va a ir especialmente útil como ejemplo, porque en el límite newtoniano tenemos que elegir también pues algún tipo de circunstancia, y entonces la más fácil es considerar pues que hay masa y que está lleno de masa por todos los lados y es una masa que no se está moviendo.
Es un ejemplo sencillo porque recordad que nuestro objetivo es encontrar lambda y tiene que valer para cualquier caso, por tanto elegimos el caso más sencillo. Muy bien. Perfecto, o sea que ya sabríamos qué sustituir aquí en la parte derecha, pero ahora nos falta la parte izquierda. Entonces vamos a tener en cuenta, para calcular la parte izquierda de esta ecuación, que estamos con una cantidad que en concreto es v partido c al cuadrado, ¿no? El 2 lo dejo de lado. V entre c al cuadrado es una cosa extremadamente pequeña. Y eso significa que si aparece este término al cuadrado, pues prácticamente lo vamos a considerar cero, lo vamos a excluir. O si aparece, por ejemplo, v partido c al cuadrado por derivadas de v. También el hecho de que aparezcan dos v's es como v al cuadrado, por así decirlo, y entonces vamos a considerar que es cero. O sea que estamos haciendo una aproximación dentro de la aproximación, ¿vale? Porque insisto que estamos haciendo el límite newtoniano y esto cobra todo el sentido del mundo. Así que para calcular el tensor de Ricci, bueno, una cosa que podríamos hacer es calcular primero los símbolos de Christoffel de esta métrica de aquí. Claro, los símbolos de Christoffel los podemos hacer de la manera que os enseñé, pero podemos utilizar la fórmula que dijimos en su momento, alfa, beta, gamma, por ejemplo, igual a... Esto, claro, puede parecer un poco follón, pero en realidad va a ser muy rápido, porque fijaos en lo siguiente. Si por ejemplo quiero calcular los términos tipo, por ejemplo, alfa 00, fijaos que aquí lo que va a quedar es g alfa mu, pero aquí va a quedar, fijaos que la gamma y la beta son 0, por lo tanto, donde haya una gamma vamos a poner 0. Y fijaos que esto es una derivada con respecto del tiempo, esto también, y como la métrica no depende del tiempo, estos factores se van a ir y simplemente queda esto. Por lo tanto, queda menos un medio g alfa mu parcial mu de g00, y g00 es menos 1 menos 2v partido c al cuadrado. O sea que hemos calculado un montón de símbolos de Christoffel de una sola tacada, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este menos lo saco factor común, que con este menos se va a convertir en un más. Por tanto, quedará un medio g alfa mu parcial mu. Y la derivada de un número es 0, por lo tanto, lo único que va a sobrevivir es 2v partido c al cuadrado. Pero como son constantes, pues este 2 sale fuera y se va con esto. Y c al cuadrado sale fuera también. Por lo tanto, nos queda g alfa mu parcial mu de v. Así que ya tenemos nuestro primer grupo de símbolos de Christoffel calculados. Lo pongo en un rincón. Y ahora vamos a calcular la otra tanda de Christoffels que sobreviven. Los Christoffels que tienen un 0, aquí algo y aquí 0. Entonces será un medio de g 0 mu. Veamos, y aquí lo que hacemos 0 es la alfa y la gamma. Aquí vuelve a pasar lo mismo, las derivadas temporales de la métrica van a ser 0. Y aquí, ¿qué tenemos? Vale, aquí tenemos que mu solo puede ser 0, porque si fuera, por ejemplo, 0, 1, como la métrica es diagonal, pues eso es 0, ¿no? Por tanto, la mu solo puede ser 0, así que lo sustituimos y nos va a quedar parcial beta g0, 0 menos parcial 0 g beta 0, y nos vuelve a salir una derivada temporal que, como la métrica no depende del tiempo, pues da 0, y al final pues nos queda simplemente esto, 1 partido 2 g00 parcial beta g00. Entonces, si lo desarrollamos un poquito, nos va a quedar g00, que recordad que cuando la métrica es diagonal, el término g00 es simplemente 1 partido g00. ¿Vale?
por tanto lo ponemos aquí, 1 partido G00. Muy bien. ¿Y qué más? Y luego parcial beta G00, que es menos 1 menos 2v partido c al cuadrado. Entonces la derivada de este número va a ser 0, por lo tanto va a aparecer aquí un menos, este 2 se va a ir con este 2, por tanto queda c al cuadrado, 1 partido G00, parcial beta v. Si sustituimos G00 por lo que es, fijaos que aquí hay un menos, que con este menos va a ser más, así que lo que nos va a quedar es que 0 beta 0 va a ser igual a 1 partido c al cuadrado, 1 entre 1 más 2v c al cuadrado, parcial beta v. Y si entramos c al cuadrado aquí, bueno, vamos a dejarlo así, total, se puede simplificar un poco más, pero bueno, ya está bien así. Y se puede comprobar que los demás símbolos de Christoffel son 0, para la métrica esta, vamos a decir, newtoniana. Bueno, no, newtoniana no, que se acerca a Newton, digamos, ¿no? Campo débil, gravitatorio. Perfecto, vamos ahora al tensor de Ricci. Pues en el capítulo 54 os puse la fórmula, concretamente la fórmula 54.1 del formulario de Krull. Pues tenemos que el tensor de Ricci, sigma nu, es igual a parcial mu sigma, y aquí aparecen términos donde se multiplican símbolos de Christoffel. Claro, fijaos que un símbolo de Christoffel, bueno, los símbolos de Christoffel tienen ya una v, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuando se multiplica un símbolo de Christoffel por otro, ya va a aparecer v por v, y recordando eso que os he dicho, que v al cuadrado es 0, o bien v por parcial de v también lo vamos a hacer 0, podemos perfectamente en la aproximación de campo débil o límite newtoniano mandar a tomar por saco estos términos. Y entonces los símbolos el tensor de Ricci es aproximadamente esto para campos débiles. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la componente 0,0 del tensor de Ricci, pues fijaos que aquí lo que nos va a quedar es parcial mu, Christoffel mu, y aquí la sigma va a ser 0 y la nu también va a ser 0. Y luego nos va a quedar parcial nu, y la nu es 0. Pero fijaos que la derivada temporal de un símbolo de Christoffel va a dar 0 porque no hay dependencia temporal en ningún lado. Por tanto, esto fijaos que se simplifica enormemente en esta aproximación. Así que si sustituimos ahora esto de aquí, pues lo que nos va a quedar es parcial mu de 1 partido c al cuadrado g alfa mu parcial mu v. Entonces, espera que no he puesto bien los índices. Aquí lo que tendría que poner, si queréis, es alfa alfa para que sea todo coherente. Pues índice mudo, no hay ningún problema. Y ahora sí que ya está bien. Como la G puede tener una V que a su vez depende de X, Y y Z, entonces tenemos que tener en cuenta esto y no podemos decir que pueda salir fuera de la integral, de la derivada o y tal, hay que trabajarlo un poco, ¿no? Entonces, claro, en el caso de G00, pues esto es 1 partido G00, que es lo mismo que menos 1 entre 1 más 2v partido c al cuadrado. Que esto es como menos 1 entre 1 más x, donde x es algo muy pequeño. V comparado con c al cuadrado es extraordinariamente pequeño. Entonces, si hacemos un polinomio de Taylor, creeros que esto va a dar, el menos este que hay aquí lo saco factor común, y 1 entre 1 más x, cuando x es algo muy pequeño, pues da 1 menos x. O sea que esto da menos 1 más x. Si x es muy, muy, muy pequeño. Y esto es un polinomio de Taylor. ¿Vale? Si no lo creéis, hacer un Taylor a primer orden y veréis que esto da. Por lo tanto, esto va a ser más o menos pues menos 1 más
x, donde x hemos dicho que es 2v partido c al cuadrado. Luego, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos trabajado en vez de con g00, pues por ejemplo con g11? Pues sería 1 entre 1. Y lo mismo pasaría con g22 y con g33. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Que cuando queremos hacer la derivada alfa, que es esta que tenemos aquí, de este señor, si lo hacemos del 0, 0, pues lo que nos va a dar es la derivada de menos 1 es 0, el 2 sale fuera, el c al cuadrado también, y nos queda parcial alfa v. Y si hacemos las derivadas alfa de, por ejemplo, g11 o de g22 o de g33, al ser constantes igual a 1, pues esto da 0. Entonces, vamos a ver con detalle R00, aparte del 1 partido c al cuadrado, pues vamos a tener, por un lado, por ejemplo, cuando alfa sea 0, pues tendremos G0 mu parcial mu v. Luego, cuando alfa sea 1, pues tendremos parcial 1 G1 mu parcial mu v, cuando alfa sea 2 y cuando alfa sea 3. Muy bien. Esto ya podemos decir que es 0 porque nada de lo que hay aquí dentro depende del tiempo, por lo tanto al derivar con respecto al tiempo va a dar 0. Y luego, ¿qué vemos? Que estos términos, que es una suma, porque mu puede ser 0, 1, 2, 3, el único que tiene algún atisbo de sobrevivir pues es cuando mu valga 1, porque el resto de términos de la métrica pues son 0 directamente. Por lo tanto, esto solo puede sobrevivir si esto es G11 parcial 1v. Aquí va a pasar lo mismo, pero solo puede sobrevivir de todo este sumatorio el término mu igual a 2, por la misma razón de antes. Por lo tanto, nos queda parcial 2, G22 parcial 2v, y por la misma razón solo va a sobrevivir G33 parcial 3v. Y G11, G22 y G33, sus derivadas espaciales son 0. Bueno, espaciales y no espaciales. Cualquier derivada de una constante es 0, por lo tanto puede salir perfectamente fuera de la integral. Pero además, como es igual a 1, todos ellos, pues en realidad es como si no estuvieran. O sea que esto al final queda 1 partido c al cuadrado de parcial 1 al cuadrado, porque estamos derivando dos veces, más parcial 2 al cuadrado más parcial 3 al cuadrado. Pero esto es exactamente la definición, salvo el factor 1 partido c al cuadrado, del laplaciano de v. Lo cual nos alegra muchísimo porque ya empieza a aparecer aquí un laplaciano, que es lo que queremos que salga, o que salgan cosas similares a esa en el lado izquierdo de la ecuación de Einstein. Por lo tanto, almacenamos esa información, vamos a almacenar por aquí, y tenemos que R00 es igual a 1 partido c al cuadrado laplaciano de v. Cuidado porque no es que sea esto exactamente, sino que en la aproximación de campo débil es esto, ¿vale? Esto es importante. Podríamos seguir calculando términos para el tensor de Ricci. Lo que pasa es que lo voy a dejar como ejercicio, ¿vale? O sea, el ejercicio que propongo es calcular el tensor de Ricci teniendo en cuenta esta fórmula para los componentes 1, 1, 2, 2 y 3, 3, y tener en cuenta que cuando salgan las expresiones que sean, tener en cuenta que v al cuadrado es 0 y que parcial por tal va a ser 0. ¿Vale? Porque eso hará que esto se simplifique enormemente. Y también, por supuesto, calcular, pues yo que sé, por ejemplo, pues 0,1 o 0,2 o 2,3 y tal, ¿no? Ya veréis que esto va a ser muy fácil también. O
sea que este ejercicio puede espantar un poco, pero en realidad es bastante fácil. Y además es interesante porque así no os oxidáis con el tema de los índices y todas las cosillas. Por tanto, aquí queda el ejercicio planteado. Nosotros solo vamos a usar R00. Con esto nos va a ser suficiente para lo que queremos hacer. Seguimos, ya nos falta poco. Ahora lo que vamos a hacer es un truco, que es el siguiente. El truco consiste en calcular la traza de la ecuación de Einstein. Entonces, recordad que para calcular la traza, si tengo un tensor, el que sea, yo que sé, por ejemplo, A, alfa, beta, recordar que la traza de ese tensor, que se le llama normalmente con la letra del tensor, se define como G alfa beta A alfa beta. Por lo tanto, si queremos calcular la traza de esta ecuación, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por G alfa beta en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, esto de aquí es justamente la definición del tensor, del escalar de cubatura de lo que hemos definido ya un montón de veces, ¿vale? O sea, la R que sale aquí es precisamente la curvatura escalar. ¿Cuánto vale la traza de este tensor? Bueno, a ver, es muy fácil de ver, o sea, esto va a dar 4, pero os muestro por qué va a dar 4. Porque aquí tenemos G00 por G00 más G11, G11 más G22, G22 más G33, G33. También deberíamos añadir, por ejemplo, G12 por G12. Lo que pasa es que como la métrica es diagonal, los términos cruzados no están, pero para cualquier tensor genérico habría que incluirlos. Muy bien, entonces sabemos que G00 con los índices arriba es lo mismo que 1 partido G00. Por lo tanto, eso, insisto, porque la métrica es diagonal. Por tanto, esto se va con esto y nos queda 1, pero por la misma razón va a pasar lo mismo. 1 más 1 más 1 más 1, por lo tanto da 4. Esto está demostrado para métricas diagonales, pero aunque la métrica no sea diagonal, siempre va a dar 4. El argumento es sencillo porque como la métrica es simétrica, entonces siempre se puede diagonalizar y expresarla en una base en la que es, digamos, diagonal. Y por tanto va a pasar lo mismo que esto y daría 4. Y como la traza es independiente de la base, por tanto queda demostrado para siempre, digamos, ¿no? Para cualquier caso. Por lo tanto, esta traza da 4. Por tanto, tenemos R por aquí, menos 4 entre 2, que es 2R, igual a menos 1 partido 2 lambda G alfa beta T alfa beta. Entonces, R menos 2R da menos R, igual a menos 1 partido 2 lambda. Y esto de aquí, como solo sobrevive la componente 0,0 en nuestro caso concreto de masa sin moverse que ocupa todo el espacio-tiempo, pues entonces esto simplemente va a ser pues G00 T00. Y esto es lo que vamos a poner aquí. G00 T00. Muy bien. Y podemos incluso quitar los menos y tenemos esta expresión de aquí. Y ahora el truco o la culminación del truco consiste en volver a copiar esta ecuación R alfa beta, pero este término de aquí lo voy a pasar al otro lado sumando. Bueno, dejo primero lo que hay, 1, 2 lambda T alfa beta, ¿vale? He copiado esto tal cual y ahora esto que está restando pues pasa al otro lado sumando G alfa beta y en vez de copiar R lo que voy a hacer es copiar lo que hemos visto que es R. Por tanto, 1 partido 2 lambda G00 T00. Y ahora
esto es una ecuación que vale para cualquier par de índices alfa y beta, pero voy a fijarme por capricho en la componente 0,0 de esta ecuación. Entonces eso sería R00 igual a menos 1 partido 2 lambda T00 más un medio de G00, 1 partido 2 lambda G00 T00, y por la misma razón de antes, esto por esto se va porque uno es la inversa del otro, y entonces nos queda R00 igual a menos 1 partido 2 lambda T00, y aquí nos va a quedar más 1 partido 4 lambda T00. Vale, y ahora vamos a sustituir R00, que lo tenemos por aquí calculado. Esto es 1 partido C al cuadrado, laplaciano de V, esto es R00, igual a, vamos a sacar el factor común, menos 1 partido 2 lambda, por tanto nos va a quedar T00. Hemos sacado un menos, por tanto aquí ponemos un menos, hemos sacado tal, por tanto nos queda un medio de T00. Y aquí tenemos T00 menos la mitad de T00 es simplemente la mitad de T00. Por lo tanto, 1 partido C al cuadrado, laplaciano V, menos 1 partido 4 lambda, y T00 es lo que tenemos calculado aquí, por tanto, rho C al cuadrado. Perfecto. Entonces, ahora ya estamos en el paso final, despejamos el laplaciano de V y nos va a quedar menos C al cuadrado partido 4 lambda, y este C al cuadrado va a hacer que esto se convierta en C a la cuarta, rho, la densidad esta que está por aquí. Y si queremos que esto sea Newton, que es nuestro mayor deseo, entonces no queda más remedio que todo esto sea 4πg, como he dicho al principio del vídeo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que menos C4 entre 4 lambda tiene que ser igual a 4πg. Por lo tanto, tendremos que, si pasamos lambda a este lado de aquí, y de hecho el 4 también, por tanto se convierte en un 16. Y si ahora pasamos dividiendo todo esto de aquí al otro lado, pues nos queda el valor de lambda. Perfecto. Entonces vamos ahora a sustituir en las ecuaciones de Einstein. O sea que vuelvo a copiar esto, pero ahora ya sé el valor de lambda. Por lo tanto será menos un medio, y hay que poner 1 entre lambda, por lo tanto al revés que esto, o sea, menos C4 16 pi g, y nuestro tensor de energía de impulso T alfa beta. Entonces este menos se va con este menos, 16 entre 2 es 8, y tachán, tachán, conseguimos por fin las ecuaciones de Einstein con todo su esplendor. Y es por eso que aquí tenemos el 8πg entre C4, por precisamente el límite newtoniano, y esto es precisamente lo que hizo Einstein. Einstein no tenía la métrica de Schwarzschild cuando hizo sus ecuaciones. Él utilizó una métrica muy parecida a esta, que es la aproximación de bajas velocidades y gravedad débil, y calculó, hizo cálculos parecidos a esto para encontrar esta constante. O sea que esto es un momento bastante dulce, y ya para cerrar el círculo de la dulzura,
pues simplemente recordar que la acción ahora, finalmente, menos C4 entre 16 pi g integral de 4x menos g r. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que me falta un 2. Seguramente estaríais locos todo el rato en este capítulo, me falta un 2. Cache la mar. Bueno, es simplemente porque he copiado con las prisas. Pero este 2 siempre ha estado. Esto lo hicimos en el capítulo 57. Disculpadme de nuevo. Bueno, pues este 2 con este 16 lo que hace es convertirse en un 8, por tanto será menos C4 entre 8 pi g integral de 3i, valor absoluto del determinante de la métrica de la frontera por la curvatura extrínseca más el término de materia, que es este de aquí. Vale, ahora sí, ya tenemos completo, bueno, casi completo, porque ahora como última cosa voy a introducir la constante cosmológica y entonces ya habremos cerrado el círculo bastante. Bueno, como este vídeo se está haciendo muy largo, he decidido copiar aquí las fórmulas y daros una explicación más o menos del tema de la constante cosmológica. Como veis, esta acción es la que hemos calculado hace 2 segundos y he añadido este término, que básicamente es la integral de volumen de una constante, porque si os fijáis, c, pi, g, lambda también es una constante, por tanto esto es una constante, por tanto es, pues eso, incluir una constante sumada en toda la variedad. Bueno, se está definido de esta manera para que podamos ponerlo factor común aquí dentro y que se pueda poner lambda con 2 veces lambda restando a la curvatura escalar. Bueno, esto es por razones históricas, ¿vale? Pero no perdamos de vista que la constante cosmológica, introducir esa constante significa matemáticamente introducir la integral de volumen de una constante. Muy bien. Entonces, cuando se hace la variación de esta acción, se puede demostrar bastante fácilmente que sale un término extra aquí. Que de hecho incluso es interesante que lo hagáis como ejercicio, que es calcular la variación de este término y ver que efectivamente da esto. Entonces, quisiera acabar el vídeo pues dando unas cuantas ideas de esto de la constante cosmológica. Como bien sabéis, porque esto ya se ha dicho repetidamente en muchos libros, en vídeos de divulgación, etc., la constante cosmológica es el recurso que se inventó Einstein para intentar que el universo fuera estático, que no se moviera, fuera infinitamente, que no tendría ni principio ni fin, digamos, ¿no? Que siempre ha estado ahí por los años de los años, ¿no? Y los siglos de los siglos. Entonces la única cosa que se le ocurrió a Einstein fue introducir esa constante, de manera que cuando se introduce un modelo de universo, digamos, isotrópico, homogéneo, etcétera, etcétera, pues entonces se podía conseguir un cierto valor de lambda para que el universo fuera estático. Lo que pasa es que años más tarde se vio que ese equilibrio era inestable y entonces producía o bien o una contracción o una expansión del universo, y eso hizo retroceder a Einstein y hacerle pensar pues su célebre pensamiento, ¿no? que hizo, que es que fue el error más grande de su vida y tal, ¿no? Bueno, pasaron los años y a finales de los años 90 pues un equipo de astrónomos observaron que efectivamente el universo se está acelerando y por lo tanto la constante cosmológica pues tenía todo el sentido del mundo. Hasta aquí más o menos todo fantástico. El problema viene cuando las observaciones experimentales de la constante cosmológica y las estimaciones teóricas de cuánto debe valer, pues la diferencia es grandiosa. Y entonces esto supone lo que la gente llama el problema de la constante cosmológica. Además, ya sabéis que la constante cosmológica está estrechamente ligada a la energía oscura. Por lo tanto, hay toda una rama para los cosmólogos y también para la gente que quiere hacer gravitación cuántica,
pues eso es un tema que está de rabiosa actualidad. Pues nada, solo quería deciros esto y sobre todo agradecer algunos mensajes que me han llegado esta última semana que me han hecho especialmente ilusión, o sea que muchísimas gracias. Son mensajes de apoyo y que más o menos me da un feedback de si este curso está sirviendo de algo, si me estoy pasando con las fórmulas, si no, etcétera, ¿no? Y veo que más o menos va bien, lo cual me alegra muchísimo y me anima a seguir con este tipo de cursos tan frikis. Como este capítulo ha sido inmensamente largo y lleno de mates, voy a acabar, no me enrollo más, dándoos las gracias de nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.